tenga duda, eso vendrá a tu vida. No tengas la menor duda, eso vendrá. La restauración vendrá, la edificación vendrá, la solvencia vendrá. Dice la palabra de Dios, la visión ya está puesta en ti. Cree lo que vendrá. La visión ya está puesta en ti. Estás en el camino correcto, dice Dios. Déjame decirte, hermanos, que a veces confundimos y pensamos que la tardanza o el que algo se tarde o que la espera significa negación. Pero no, hermanos, no es que signifique negación, significa que Dios sabe los momentos correctos cuando tiene que hacer las cosas, ya que Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su momento, todo sobre la tierra, hermanos, de tal manera que es tan específica la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 que te dice, de tal manera que hay un tiempo de vivir, pero también hay un tiempo de morir, hay un tiempo de recoger piedras y hay un tiempo de esparcir las piedras. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés, e inclusive hay un momento para reír, pero también hay un momento para llorar. Hermanos, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo y todo lo que está bajo este sol, tarde que temprano se va a cumplir. Hoy recibe esta palabra de parte de Dios, la visión que Dios puso en tu vida, la visión que Dios puso en tu corazón. Aunque se ha tardado, aunque no ha llegado en el momento que tú creerías, créemelo, llegará en el momento que Dios lo considere necesario. Llegará en el momento en que Dios crea que así tiene que ser. Dice la palabra de Dios, no lo dudes. Dice la Biblia, no lo dudes, porque llegará la palabra de Dios. Isaías 60 nos habla y nos dice, yo, oh Dios, a su tiempo haré que esto se cumpla. En su momento se va a cumplir. Hermano, yo quiero hablarte en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser en el propósito con el cual tú naciste. Puede ser el propósito, hermano, con el cual tú estás aquí en una iglesia. El propósito con el cual tú estudiaste. El propósito con el cual quieres iniciar un negocio. Hermano, hemos pasado por tantas cosas. Hermano, ¿qué te puedo decir? Has pasado por tantas cosas. Has anhelado tantas cosas. Has soñado tantas cosas. Hermano, y te volvemos a decir, no se trata de ti. Se trata de lo que Dios puso en tu vida. Se trata de lo que Dios puso en tu corazón. Hermano, créemelo. Y si Dios puso la visión, también Dios va a poner los recursos para que tú puedas lograrlo, hermanos. Si Dios puso la visión, no tardará en hacerlo. Quizás está haciendo unos pequeños ajustes. Y hace unas semanas te hablaba de un pasaje de mucha fe. Y me refiero a Noé. Hermanos, cuando lees la Biblia, en un tiempo donde Dios le habla a Noé y le dice, viene un diluvio, prepárate porque va a llover mucho. Y te voy a dar, escucha esto, las indicaciones de cómo tienes que hacer la arca. Ahora, lo sorprendente aquí, hermanos, y como lo explicamos hace tiempo, es la visión que Dios tiene y que pone en el corazón de Noé. Hermano, Dios manda a Noé a hacer una arca para salvarlo del agua, para salvarlo del diluvio, en una temporada donde no existía la lluvia, hermanos, no existía el agua que caía del cielo. Hermanos, en la época de Noé, no es que lloviera de repente. Las personas en la época de Noé, dice la Biblia, no conocían la lluvia. No existía la lluvia, pero lo sorprendente es, hermano, que Dios ya había puesto la visión en el corazón de Noé. Es que Dios ya había puesto la visión ahí. Quizás el día de hoy, hermano, tú vienes presentando tu visión delante de Dios y has llegado con un negocio, has llegado con un emprendimiento, has anhelado una familia donde quizás alguien te dice, ¿cómo se te ocurre pensar en eso si no hay diluvio? ¿Cómo se te ocurre pensar en eso si no hay agua aquí? ¿Cómo se te ocurre
pensar en una familia cuando nosotros venimos por generaciones de familias disfuncionales donde nunca nadie ha logrado mantener una familia? Ha habido puros divorcios, puras familias que no son nucleares, puras familias que se desbaratan. ¿Cómo has pensado tú en eso, hermano? Si Dios lo puso en tu corazón, si una noche tú has soñado en que tú tienes una familia, hermano, y has visto que las cosas no se dan, que se está tardando, hoy Dios te dice: yo estoy contigo, yo estoy en la visión, aunque las cosas tarden, dice Dios, prepárate porque esa visión se va a cumplir. Dios quiere que entendamos el día de hoy que tardanza no significa que Dios no lo va a hacer. Dice la palabra de Dios en Isaías, porque Dios está acomodando todo. Dice, y lo está preparando. Hermanos, escucha lo importante de entender y comprender esto. Saber que Dios está poniendo los cimientos, tú lo sabes. Lo más difícil de una construcción, bueno, no lo más difícil, pero iniciar es poner los cimientos, porque después de que escarbaste, después de que invertiste mucho dinero, ¿sabes qué pasa? El cimiento se cubre y no se ve. Tal parecería que no hiciste nada. Cuando el sembrador pone la semilla y la pone ahí, después de poner la semilla, ¿qué hace, hermanos, con la semilla? La tiene que tapar. Y parecería que no hay semilla en aquellos surcos. Hermanos, si un día Dios ya puso la semilla en ti, si Dios puso la visión en ti, si ya Dios hizo algo en tu vida y en tu corazón, y me atrevo a decir, como te lo digo en las mañanas en la oración, hay visiones que Dios ha puesto en ti, hay peticiones que Dios ha puesto en ti, hay anhelos en tu corazón que Dios puso en ti, que escucha, todavía ni siquiera son oraciones, porque todavía no los has hablado, todavía no lo has platicado. Para muchos de nosotros, la visión, hermanos, que tenemos de algo, ¿tú sabes de qué? La visión que tú tienes de algo, la visión que yo tengo de algo, todavía no tiene ni palabras, porque solamente se ha transmitido en un suspiro, se ha convertido en una lágrima, tan solo ha salido una lágrima. Hermanos, y todavía no es un Señor, te pido Señor, te pido que hagas. Señor, te pido que me bendiga. No, simplemente una noche, simplemente acostado en tu cama, como lo hacía David, hermano, volteaste al cielo y soltaste un suspiro. O quizás, hermano, ese día que te estabas tú a punto de dormir y cuando te volteaste hacia la almohada, sin decir ninguna palabra, sin decir nada, al momento que te volteaste, te salió una lágrima, hermano. Pero déjame decirte, ahí está iniciando la visión de lo que Dios ha puesto en tu vida, la visión de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y dice Dios, prepárate, porque no se va a tardar mucho en contestar esa visión que tú tienes. Hoy Dios te dice, prepárate, porque viene la bendición a tu casa, a tu familia, a tu trabajo. Cada quien sabe lo que Dios ha puesto en su vida. No tardará, dice la palabra de Dios, hermano. Déjame decirte, hoy nuestra predicación se llama la hora cero. Y la hora cero es cuando estamos a punto, hermanos, de llegar a ese momento de que empiece lo que tanto hemos anhelado. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar. Yo no sé si lo has hecho en camión, si tuviste la oportunidad de hacerlo en tren, o lo hiciste en barco, o lo has hecho en avión, hermano. Y te levantas, hermano, con esa emoción. Hermanos, quizás tu hora de salida es a las 6 de la mañana, hermanos, y a las 4 de la mañana te levantas todo contento y todo emocionado, porque sabes que algo bueno. Yo no sé si tienes que hacer otra actividad y te toca levantarte a las 4 de la mañana, quizás no te levantas tan contento.
No te levantas tan alegre. Pero cuando sabes que hay un viaje, cuando sabes que hay un camión, un barco, un avión esperándote, hermano, y te levantas y suena el despertador a las 4 de la mañana, hermano, déjame decirte, 3:30 de la mañana, ya estás, ¿qué pasó con el despertador? ¿Por qué no suenas? Y cuando suena el despertador te levantas y te despiertas, pero déjame decirte, todavía no es la hora de tu salida. Pero estás a punto de llegar a la hora cero. Te dicen, hermano, que estás a punto ahí. Hermano, y cuando tú llegas al aeropuerto, hermanos, y que todavía te faltan 1 hora y media por salir, hermano, tú ya sabes que algo va a pasar. Tú ya sabes que tienes tu boleto. Tú sabes que es cuestión de que digan, simplemente que digan, los pasajeros del Boeing 348 con destino a la ciudad de París, prepárense. Porque sabes que ese es el llamado. Sabes que la hora cero se acerca para ti. Todavía no te subes al avión. Todavía no disfrutas. Todavía no estás en tu destino. Pero sabes que hay un boleto en tu mano. Sabes que hay un código QR en tu celular, hermano. Y que es cuestión de momento y de tiempo. Pero cuando entonces dicen, ahora sí, es el momento de abordar, hermano. Déjame decirte, no es que las maletas digan, ay, cuánta maleta. Al contrario, tú dices, creo que me faltaron maletas. Hermano, y cuando tienes la sensación de subir, hermano, y pasar por el andén y sentarte, hermano, y cuando vas viendo y que vas viendo cuál es tu boleto, hermano, y cuando entras al avión y que te recibe la persona con una sonrisa y te dice, bienvenido, señor González, bienvenido, señor, pásele, ¿en qué le puedo ayudar? Sabes que la hora cero se acerca en tu vida y cuando te sientas, hermano. Y cuando estás en aquel lugar y que escuchas una voz en las bocinas del avión que te dice favor de abrocharse los cinturones porque estamos a punto de iniciar el vuelo. Sabes que más que nunca estás a la hora cero de iniciar. Pero todavía no pasa nada. Puede pasar todavía mucho tiempo en eso. Pero el que ha tenido la experiencia de volar, hermano, sabe que el avión, no es que el avión diga me voy, se tiene que preparar en una línea, hermanos, para tomar la velocidad que requiere. Pero yo lo recordaba y me llama mucho la atención, lo quise relacionar con eso, hermanos. Porque Romanos 8:25 dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos en nuestro corazón. Hermano, se pone el avión, traes tu cinturón, pero sabes que todavía no pasa nada. Simplemente te estremeces cuando escuchas la voz del copiloto, cuando dice tripulación, listos para despegar. Y en un segundo escuchas cómo el avión, escucha, aún sin avanzar, el avión prende las turbinas al máximo. ¿Pero qué crees? El avión todavía no se mueve y las turbinas están al máximo. Lo que yo quiero decirte, hermano, que para muchos de los que están aquí, tu avión todavía no se mueve, pero las turbinas ya están al máximo, hermano. El avión todavía no se mueve, pero tú ya sientes, hermano, el mover dentro de ti. Porque dice Habacuc 2:3, la visión que puse en ti, ahí viene en camino. No te desesperes, espérate tantito. Ya prendieron las turbinas de un momento a otro, hermano. Alguien de aquí ya escuchó que dijo, que hay una voz que le dijo, hey, tripulación, vamos a iniciar el despegue. Y en un segundo escuchas cómo las turbinas se prenden con una potencia impresionante, hermanos. Y empieza el despegue. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8:25. La espera, hermanos, los que esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos en tu corazón. Quizás has esperado ese buen trabajo para tu vida. Quizás has esperado esa estabilidad económica. Has esperado esa pareja sentimental. Has esperado ese hijo. Has esperado esa nieta. Has esperado esa familia hermosa.
todavía no lo tienes, pero yo creo, hermano, que si estás aquí es para que recibas esta palabra. Las turbinas se han encendido en tu vida, las turbinas se han encendido, y el piloto que es Dios de tu vida ha dicho: ha llegado el tiempo de iniciar el despegue. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dice la palabra de Dios, gracias Cristo, en Hebreos 10:23. Mantengamos firme nuestra esperanza. Mantén firme la esperanza. Podemos estar derribados, como dice la palabra de Dios, pero jamás estaremos destruidos. Un día nos podrán ver en el suelo. Y si te hablo de la economía, un día nos podrán ver, quizás, hermano, sin dinero, pero tú sabes que eso no significa nada en tu vida. Tú sabes que Dios ya puso la visión sobre ti, hermanos, y que dice la palabra de Dios: mantén firme tu esperanza, mantén firme la esperanza, hermanos. Dice el salmista: encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Yo me deleitaré en el Señor y Él concederá las peticiones de mi corazón. Escucha lo que dice, hermano. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada físicamente. Solo hay una cosa que Dios te pide a través del salmista David: es deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es lo que tienes que hacer. Por eso cuando venimos a la iglesia nos deleitamos y nos gozamos, porque sabemos que hay algo que no vemos todavía, pero que sí lo esperamos. Hay algo que todavía no palpamos, pero que sí lo deseamos. Que hay algo que hemos buscado durante mucho tiempo, hermanos, y quizás no lo tenemos. Y como te decía ahorita, hay cosas que ni siquiera tienen nombre, que no tienen palabras, que no tienen más que un suspiro, una lágrima. Y cuando nos gozamos y nos deleitamos en Dios, le estamos diciendo a Dios: yo confío plenamente en ti, Dios. Yo confío en tu voluntad. Qué hermoso poder nosotros poder aplicar la confianza en Dios. Porque la fe es capaz de ver lo invisible, pero la esperanza, hermanos, escucha, es lo que sostiene lo que no se puede ver. Tú con tu fe puedes ver lo imposible, pero tu esperanza puesta en Dios te sostiene todo el momento hasta que llegue lo que Dios te ha prometido. Hermano, nunca dejes que la esperanza se vaya de tu vida. Nunca permitas que la esperanza, escucha, se vaya de ti. Y nunca dejes que la desolación te robe una sonrisa. Dice la palabra de Dios: porque prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y aunque todos te dejen, y aunque todos te abandonen, y aunque todas las puertas se cierren, y aunque todo esté mal en tu vida, tú di: yo sé que mi Redentor vive y mi esperanza está puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y te decía del arca, hermanos, qué impresionante cómo Dios le da a Noé cada uno de los pasos que él debe de seguir. Hermanos, pero me llama mucho la atención porque lo leemos en historietas, lo vemos en caricaturas, lo vemos en películas, pero cuando tú lees la Biblia y te das cuenta que Noé se tardó más de 100 años en construir un arca. Más de 100 años construyendo un arca. 100 años, hermano, cortando tablas. 100 años, hermano, con un martillo y unos clavos. 100 años con serruchos, 100 años con cepillos, 100 años con reglas y acomodando, hermanos, mismos 100 años que las personas que estaban a su alrededor se burlaban de él y decían: mira, pobre ese loco con esa visión que él tiene de un arca. Pero ¿saben por qué se reían? Te lo expliqué ahorita. No se reían porque estaba haciendo un arca. No, hermanos, se reían porque decían: pobre loco, está haciendo una arca para salvarse del agua de un diluvio en una parte donde no llueve.
Quizás te van a decir lo mismo a ti. ¿A quién se le ocurre vender aquí champiñones con queso, con cilantro y perejil y no sé qué tanto, y pobre, no va a funcionar? Tú di, es que a mí Dios me dio la visión y yo sé que eso va a funcionar, yo sé que así va a ser. Y si Dios puso algo en tu vida, y si Dios puso algo en tu corazón, es porque va a suceder, hermanos. 100 años se tardó Él. Hermanos, la Biblia nos cuenta una hermosa historia de un hombre llamado José. Hermanos, que a la edad, te lo he explicado, el mundo y la tradición secular te dice que la edad de los sueños es la edad de los 15 años. Y hacemos fiestas a las quinceañeras y les hacen fiestas, pero la Biblia nos da un dato escondido, ni tan escondido, y nos dice que la edad de los sueños es la edad de los 17 años. Y a la edad de 17 años Dios pone sueños, pone visiones en la vida de José. Hermanos, que tardarían 13 años en cumplirse. Me remonto a los pasajes bíblicos que te lo he explicado. La edad de las promesas son los 17 años, la edad de las visiones. La edad de los cumplimientos empiezan a cumplirse a los 30 años. Hermanos, la edad de fortalecer tus visiones son a los 40. Y a la edad de empezar a disfrutar todo, dice la Biblia, es el jubileo. A los 50 años, hermano. Quiere decir que hay personas que están diciendo, es que yo tuve una visión cuando yo tenía 17 años. Es más, yo ni siquiera iba a la iglesia, pero yo ya soñaba con cargar un bebé, yo ya soñaba con tener una casa, yo ya soñaba con manejar tal empresa, yo ya soñaba con hacer tal cual cosa, pero hoy yo tengo 50 años y creo que ya no se va a cumplir. Hermano, eso dice el mundo, eso dice lo secular, porque a mí la Biblia me dice otra cosa, que a partir de los 50 años son los mejores días, porque dice la palabra de Dios, has llegado a tu jubileo, y dice, se cancelan todas las deudas y todo lo que has anhelado. La Biblia dice que el que era esclavo a partir de los 50 dejará de ser esclavo y se convertirá en una persona libre, hermanos, de autonomía. Hermanos, yo no sé cuál sea tu caso. Yo te estoy manejando cifras y datos que vienen en la Biblia, necesitaría mucho tiempo para explicártelo. Pero si aquí hay una persona que dice, bueno, eso es para los que tienen 50 años, pero ¿qué para nosotros que tenemos 65, 70? A nosotros que cada vez que nos peinamos vemos más canas en nuestro cabello. Dice la palabra de Dios, cuando peines canas, yo me haré cargo de ti. Dice, la visión continúa, la visión sigue, hermana, que se anda pintando las canas. ¿Para qué se las pinta? O antes de pintárselas, dígale a Dios, Señor, tu palabra dice que cuando peine canas, tú te vas a encargar de mi economía y de mi vida. Aquí están las canas, Dios, ¿ya las viste? Bueno, ya que las viste, ahora sí me las voy a pintar. Hazte cargo de mí. Hermanos, y la Biblia dice que José a los 17, hermanos, pero no fue hasta 13 años después, a los 30, hermanos, cuando él logra, hermanos, posesionarse de todo lo que Dios le había prometido. Porque la visión ya estaba en él, hermanos, tal como la palabra de Habacuc dice, la visión ya está puesta. Pero no tardará como tú crees que ha tardado. Hermanos, José se convirtió en uno de los más grandes administradores, hermano. Y muchas personas, cuando tú lees la historia hebrea, te das cuenta que el conocimiento que tenía José, hermanos, era un conocimiento de administración que ni Henry Fayol, ni Taylor, ni cualquier fundamento de la administración podría ganarle. Hermanos, él sabía primeras entradas, primeras salidas, sabía perfectamente la administración y el control de los almacenes. Hermanos, unos dicen que porque cuando estuvo en casa de Faraón fue instruido perfectamente en toda lengua y en toda ciencia. Hermanos, lo que te quiero decir es que cada una de las etapas que José vivió antes de llegar a ser el hombre más grande de Egipto, hermanos, él ser el administrador de Egipto, él pasó primero por
pozo donde estuvo ahí, y ahí tuvo que tener paciencia, y Dios lo pulió en paciencia. Después, cuando salió de ahí, antes de ahí, hermanos, tuvo que enfrentarse a sus hermanos. Dice la Biblia, sus hermanos, así dice la Biblia, lo odiaban. Y a algo era lo que odiaban a José, por la visión. A ti no te extraña, hermano, créemelo. Tú vas a llegar con una persona y le vas a decir, tengo una visión, quiero poner tal negocio, tengo con cual, quiero hacer, y te van a decir, ay, les vas a caer mal. Difícilmente vas a encontrar una persona que le digas, tengo esta visión, y que te diga, claro que sí lo vas a lograr. Te van a poner trabas, te van a decir, esta ya empezó. Y cuando agarras la guitarra para dar los primeros tonos y dices que yo quiero tocar, se van a reír de ti. Mira, el charro cantor, ya se cree que canta. Se van a reír de ti. Cuando empieces a leer la Biblia, ya se cree el pastor. Nadie te va a apoyar. José fue y le contó a las personas incorrectas su visión. Y le dijo, tuve una visión. Soñé esto y soñé que Dios me ponía en un lugar muy alto, y los hermanos se rieron y les dio coraje su sueño. Pero 13 años después se había convertido en realidad. Dice la Biblia que estuvo como esclavo, que estuvo como mayordomo, que estuvo en una cárcel. Era tan buen administrador que dice la Biblia que los mismos encargados de la cárcel le dijeron, encárgate tú de las llaves de la cárcel, de la administración. Hermano, Dios no retarda las promesas. Dios no retarda la visión que ha puesto en ti. Así como a Noé lo llamó a hacer un arca donde no había diluvio, a José lo llamó a ser administrador donde no había empresa. A mí me dicen eso y yo estuviera desmayado, hermanos. Se lo vuelvo a repetir porque a lo mejor se cortó el audio. A Noé Dios lo llamó a hacer un arca donde no había agua. Y a José lo llamó a ser administrador donde no había una empresa todavía. Quizás muchos de los que están aquí está llamando a ser un administrador, a ser un gerente, a ser un empresario, a ser un político, a ser un empresario, a ser un padre de familia, a ser un abuelo, a ser alguien importante donde todavía no hay nada, hermanos, pero dice Dios, la visión ya está puesta en ti. La visión ya está ahí. Hay que confiar plenamente en el amor de Dios. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene, hermanos, para seguir adelante creyendo con lo que Dios ha puesto en ti? A muchos de nosotros, dice una historia que quizás todos hemos leído y se han sacado canciones de ahí, canciones cristianas como canciones seculares, y dice, te lo resumo así todo esto que te quiero decir. Muchos de los que estamos aquí, a muchos de nosotros nos cortaron las alas cuando éramos muy pequeños. A muchos de nosotros se nos prohibió soñar. A muchos de nosotros se nos prohibió creer. A muchos de nosotros se nos cortaron las alas y nos dijeron, nunca volarás y siempre estarás en este corral. Pero hoy Dios quiere darte esta palabra esperanzadora a tu vida y decirte, no es cierto. La historia sobre tu vida no está escrita ahí. Hay una palabra de bendición para tu vida. Y si te cortaron las alas, hoy quiere Dios regresarte las alas a tu vida. Dios quiere de tal manera que podamos entender nosotros que Dios quiere bendecir nuestra vida, que Dios quiere proveer nuestra vida, que Dios quiere sustentar nuestra vida. Y cuando Dios pone la visión, créemelo, desde muy pequeños se nos va a querer cortar la visión. Por eso, como te lo he explicado durante muchos años y como lo expliqué en el programa de radio, no sé si hace 8 días, el sábado pasado, hermano,
qué importante es que unos papás sepan y conozcan la visión de sus hijos. Qué importante es que una mamá sepa y esté tan conectada con su hijo que sepa lo que su hijo va a hacer. Y tengo que decírtelo, la próxima vez que tu hijo te pregunte qué voy a estudiar, qué voy a hacer, no voltees y digas, a mí que me es lo que tú quieras, es tu vida. Allá tú es para tu futuro, a mí qué, para ti haces. Tú como papá y como mamá, conectado con Dios y con tu hijo, tienes que saber. Porque a muchas de ustedes, cuando Dios puso a Jesús en el vientre de la Virgen María defendió con su vida y muerte, con todo lo que tendría, defendió el propósito de su hijo. ¿Quién era la primera que estaba en todos los acontecimientos de Jesús? Si no era su madre María. Y ahí estuvo. Hermanos, la mamá de Sansón. Hermanos, cada una, la mamá de Juan, sabían exactamente lo que Dios les había puesto dentro de ella y para qué habían nacido. Tú como mamá tienes el compromiso, ya sé lo que está pensando, para esto vine. Pues ya está aquí, hermano. Dios te va a demandar eso. Y cuando llegues delante de la presencia, Dios te va a decir, dame al licenciado. ¿Cuál licenciado? Pues a lo mucho te traigo esto. ¿Qué le va a decir a Dios? Hermanos, las visiones nos las quieren cortar desde niños. Y te platico rápido esta historia. Yo te lo contaba también hace 8 días. Había un niño, hermanos, que nació en un tiempo donde querían matar a todos los niños. La mamá, sabiendo que el decreto era que iban a matar a todos los niños de 3 años para abajo, dice que lo guardó, pero que solamente lo pudo guardar 3 meses. Después de eso dice que la mamá hizo una hermosa canasta, la calefateó con lodo, la preparó muy bien y la echó sobre el mar. Y cuando la echó sobre el mar, dice que puso al bebé ahí. Dice que lo encontró la hija de Faraón y que le puso por nombre Moisés, que significa librado de las aguas, sacado de las aguas. Ahí comenzó la visión de Moisés. Y le quisieron cambiar el rumbo y le quisieron cambiar el destino, pero en su propio nombre él traía marcado el sacado del agua, el que libera del agua. Años después, no fue ni a los 2, ni a los 5, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30. Cuando era un adulto, hermanos, llega un momento en su vida que de este lado tiene un mar y de este lado tiene un ejército bravo y enojado en contra de él que lo quiere matar. Pero me llama mucho la atención que cuando está aquí, hermanos, el pueblo estaba molesto con él y le decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieras dejado allá y allá mínimo teníamos tumbas. Aquí nuestros cuerpos van a quedar en el desierto. Y Moisés dice que le oró a Dios y que le dijo, Dios, ¿qué hago? Y me llama mucho la atención que Dios a las pocas personas, como Moisés le dice, ¿por qué me oras? Haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Y le dijo, extiende la mano, tu vara, para que se abra las aguas. Y Moisés entendió algo, que desde que él era niño y le pusieron por nombre Moisés, el que es sacado del agua, decía, ahora entiendo. Aquí se cumple mi propósito. No es que él fue sacado de casualidad del agua, no es que le pusieron por nombre por casualidad Moisés, es porque él llegó a ese momento y cuando él vio que se abrieron las aguas y él cruzó, dijo, yo ya viví esto cuando era niño. Mi nombre, lo que pasé de niño, hoy se está cumpliendo. Yo casi quiero terminar diciéndote, nunca te avergüences de tu pasado, cuál haya sido.
lo que haya representado en tu vida. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo de lo que viví, porque es lo que el día de hoy me ha formado. Muchos de los que están aquí, quizás de niños nos cortaron las alas, pero hoy dice Dios: la visión está puesta en ti. Muchos de ustedes, aún en su propio nombre, traen escrita la visión. Quiero terminar y darle gracias a Dios por el poder de su palabra en nuestras vidas. Él le dijo: no tengas miedo de esperar en la visión. Le dijo: no te preocupes, porque ya está puesta en ti. Te lo vuelvo a leer. Aún no ha llegado, escucha qué hermoso, aún no ha llegado, dice, el momento de que esta visión se cumpla. Yo no quiero que entremos a un momento de: ay, me está usando psicología. No, no, no. Pero si por un instante pudieras, imagínatelo nomás, platicar con tu niña, tú misma de niña, tú mismo de niño. Y cuando hablabas frente a aquel espejo y decías: yo soy una princesa, yo soy un príncipe, movías tu vestido, yo soy una modelo. Y jugabas y decías: ahora yo soy un empresario, y jugabas con todas tus maquinitas que tenías ahí. Y esto es: ¿y qué más va a llevar? Y pasabas y tenías, y tú te imaginabas, porque era una máquina registradora chiquita, como la que tiene Diego, así chiquita. Pero tú la veías como si fuera la Soriana. Ay, me van a correr comercial. Como si fuera un centro comercial grande, grande. ¿Sabes? Y Dios estaba poniendo la visión. Y cuando acomodabas esas mesitas que decías: aquí está mi esposo y aquí están los niños, ahí les preparo y acomodo, y hacías muchas cosas. Y cuando ibas en esa bicicleta, y para que sonara mejor le ponías un cartón para que sonara como moto, y decías: esta es mi moto, y sentías que ibas, y en verdad tú te veías como una moto. Bueno, tú no, en lo que andabas ahí. Y esas cosas que pasaron en ti, dice Dios, estaba poniendo la visión. Tú anhelabas una familia, tú anhelabas un hogar. Y recuerdas cómo agarrabas a tus muñecas, las envolvías tan perfectamente como te envolvía tu mamá a ti, y te las acurrucabas tú. Porque Dios te había puesto la visión a muchas de ustedes de ser buenas mamás, buenas abuelas. Yo dice: ¿qué? ¿Dónde está todo eso? Dice Dios: ahí está la visión. Ahí está la visión. Y Habacuc dice: aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Sí, no lo puedo negar, y como pastor, cuando me preguntan, en veces pues no tengo la respuesta, porque han pasado 20, 30, para muchos 40, 50 años, para muchos menos, pero sigue sin cumplirse la visión. Pero dice Dios: iglesia, créemelo, no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca que todo está tardando, pues llegará el momento. Escucha, voy a invitar a mis hermanos de la alabanza que se acerquen. Dice: pues llegará en el momento preciso. En el momento preciso. Quiero terminar leyéndote Habacuc. Fíjate cómo termina el libro de Habacuc. Pues, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento en el campo, y las ovejas falten en el aprisco, y aunque no haya vacas en los establos, Habacuc escribió y diciendo: aún con todo yo me regocijaré en el Señor. Dice: yo me alegraré en el Señor. Dice: porque el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Mientras que la visión se cumple, hermanos, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Si Dios ya puso la visión, no lo tiene por tardado, no lo tiene por olvidado, hermano. Y aunque ahorita digas: en el
campo no hay fruto, en el aprisco no hay ovejas, en el establo no hay ganado, en el banco no hay dinero, en el cuerpo no hay salud, en la casa estamos solos, ahora no hay estabilidad. Dice que tenemos que decir: yo me gozaré en el Señor, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. La visión ya está puesta en ti y Él no tarda en cumplirla. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies y que te acerques a este lugar y que tú le digas al Señor: yo creo que la visión ya está puesta en mí, Señor. Yo creo que esa visión es porque tú la pusiste, no porque yo la quería, Señor. Muchos me dicen que no se va a lograr, que se va a tardar mucho, pero mientras que se tarda, yo confío en tu bondad, Dios. Pero mientras que se tarda, Señor, yo confío en ti, Señor, en tu bondad, Padre Celestial. Dile: te amo, Dios.